Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar lo que es el tema de farmacodinamia. Sabemos que en las clases anteriores hemos tratado lo que es la farmacología, y la farmacología generalmente de los medicamentos se ve por dos ramas, ¿no? Las más principales, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacocinética, eso lo hemos visto en las clases anteriores, hablamos de lo que el organismo le va a hacer al fármaco, ¿no? ¿Qué es lo que le va a hacer el organismo? Lo va a absorber, lo va a metabolizar, lo va a distribuir y lo va a excretar, ¿no? Que hablamos de todos esos procesos, de todos esos pasos. Ahora vamos a hablar de lo que es la farmacodinamia, ¿no? Que sería pues lo contrario, ¿no? Esta vez va a ser lo que el fármaco le va a hacer al organismo, porque ya está dentro, ¿no? Ya está en la circulación. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que le hace el fármaco a nuestro organismo. Cuando hablamos de farmacodinamia, hablamos que es una parte de la farmacología, y eso lo habíamos mencionado, ¿no? Encargada de estudiar cuál es el mecanismo de acción del fármaco, cuál es el efecto que va a provocar este fármaco en nuestro organismo, ¿no? Y sobre quién va a actuar. ¿Qué va a pasar si yo tomo dos fármacos juntos? Entonces nos estamos refiriendo a una interacción farmacológica, ¿no? Entonces, la farmacodinamia es una parte de la farmacología que se va a encargar de estudiar lo que el medicamento le va a hacer al organismo. Cuando hablamos de mecanismo de acción, hablamos que es de un conjunto tanto de acciones como de efecto. ¿Y quién va a generar esta acción y este efecto? Lo genera un fármaco. ¿Y dónde lo va a generar? En nuestro organismo, ¿no? ¿Cuándo genera el fármaco una acción y un efecto? Cuando este fármaco se une a un receptor, ¿no? O se une a un lugar donde va a realizar la acción. Cuando realiza la acción, ¿qué va a generar? Modificación de permeabilidad de la membrana para poder atravesar la membrana, una alteración en el transporte de la membrana. El efecto, ¿qué va a generar? Interferencia de las funciones metabólicas e interferencia de funciones enzimáticas. Hablamos ahora de acción farmacológica. Cuando hablamos de acción farmacológica, hablamos de modificaciones, ¿no? Que va a provocar el fármaco que nosotros nos hemos administrado. Pero no va a crear funciones, ¿ah? Por si acaso, no va a crear funciones, simplemente las va a modificar, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros tomamos un fármaco en el cual pues de repente nosotros nos han inhibido, por ejemplo, tenemos una patología, ¿no? Una inflamación, por ahí nos hemos golpeado y tenemos inflamado una parte de nuestro organismo. Entonces, estos fármacos cuando nosotros los administramos, ¿cuál va a ser su acción? Desinflamar, ¿no? Entonces, al desinflamar, ¿ha creado una nueva respuesta, un nuevo efecto? Pues no, ¿no? Simplemente lo ha modificado, ha disminuido esa sustancia que se ha desarrollado en nuestro organismo y ha provocado una inflamación. Entonces simplemente va a reducir su cantidad y va a provocar una desinflamación, ¿no? Igual cuando de repente algunas mujeres sufren de una candidiasis, entonces es porque ha habido una proliferación de este hongo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos de repente o nos administramos un clotrimazol vía intravaginal, ¿qué es lo que va a provocar este medicamento? ¿Va a crear nuevas funciones? No, lo que va a hacer es reducir la cantidad pues de este tipo de hongo para que ya no siga provocando este tipo de patologías que es muy incómoda, ¿no? Por ejemplo, también cuando nosotros tomamos cafeína, ¿qué es lo que pasa con la cafeína? Estimula la actividad de la corteza cerebral, ¿no? Nos tiene más alertas, hay algunas personas que a veces ni siquiera las deja dormir. Hay tipos de acción farmacológica, ¿no? Hay varios tipos. Uno de ellos es la estimulación, otro es la depresión, otro es el reemplazo, otro es antiinfeccioso, otra es irritación. Cuando hablamos de una acción farmacológica que es estimulante, hablamos después del aumento de las funciones del mismo, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una taza de café bien cargado, ¿qué nos va a provocar? Estar más alertas, ¿no? Actúa sobre el sistema nervioso.
¿Por qué? Porque va a aumentar sus funciones, nos sentimos más, más dinámicos, más activos, ¿no? Entonces, también otro ejemplo es la oxitocina. ¿Para qué? Para aumentar las contracciones del útero. Entonces, ha habido una estimulación. Una depresión es la disminución de las funciones del organismo, ¿no? O inhibición, disminución. Por ejemplo, cuando tomamos un omeprazol, entonces, el omeprazol, ¿qué es lo que va a provocar en el organismo? La inhibición de las bombas de protones. Y al inhibir las bombas de protones, ¿qué va a provocar? Que ya no se forme más ácido clorhídrico pues, en nuestro estómago, ¿no? Entonces, va a disminuir esa producción, la va a inhibir. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Deprime, ¿no? Tiene la función de ser un depresor. Un reemplazo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a reemplazar o va a sustituir algún tipo de sustancia, como por ejemplo una hormona. ¿En qué casos? Cuando se padece de un tipo de diabetes donde no hay segregación de insulina, ¿no? ¿Y qué se administra? Insulina, ¿no? Para reemplazar esta carencia. También cuando hay en tiempo de menopausia, después de la menopausia, también la mujer se administra estrógenos, ¿no? Para reemplazar la carencia de estos mismos. Tienen una acción antiinfecciosa, ¿no? Son fármacos que van a eliminar o de repente atenuar algunos tipos de microorganismos que nos van a provocar algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tenemos los antibióticos, como la amoxicilina, el sulfamethoxazol, ¿no? El ciprofloxacino, entre otros. Otra acción farmacológica es la irritación, ¿no? Que es una estimulación violenta, ¿no? Que va a estimular de una manera pero muy violenta, lo cual como reacción o como producto, como efecto, va a provocar una reacción inflamatoria, lo cual esta acción inflamatoria va a provocar de que este tejido que se encuentra afuera, ¿no? Como observan acá, por ejemplo, ¿no? La irritación. Cuando se agregan estas, aquí es una psoriasis que puede salir en la cabeza, en el cuerpo, en la espalda, ¿no? En los brazos, piernas. Entonces, cuando se echan una cremita, se untan una cremita queratolítica, entonces esa cremita queratolítica va a tener como reacción inflamar toda esta zona de aquí, como ustedes la pueden ver. Pero no es para alterar y empeorar la enfermedad, no, sino para tener como resultado que esta caspita que ustedes observan aquí, puedan caerse, ¿no? Entonces, y solitas van a empezar a desinflamar todas estas células que quedan ahí, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de acción farmacológica? Tenemos acción local, acción sistémica y acción indirecta. Cuando hablamos de acción local nos referimos a la piel, ¿no? Que es lo que nos podemos untar nosotros en la piel, algún tipo de ungüento, alguna crema, ¿no? Como observan acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos agregamos de repente un diclofenaco, un gel o de repente una crema en la piel, estas si nosotros las untamos bien, van a penetrar a nuestra circulación y van a permitir que ocurra el efecto que se desea, ¿no? Antiinflamatorio. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando a veces usamos el mentol. Entonces, como todo gel o todo ungüento, pomadas, uno las frota, ingresan a nuestra circulación, ¿no? En este caso, si nosotros nos untamos el mentol en la espalda, entonces, ¿cuál es el órgano que está más cerca a la espalda? Los pulmones, ¿no? Entonces van a absorber de una manera directa, que no es bueno. No es bueno porque ingresan con mayor concentración y pueden ser tóxicos para nuestro organismo, ¿no? Entonces, la parte ideal de poder nosotros untar de repente un mentol es en el pecho. Una acción sistémica es cuando el medicamento, ya sea administrado pues, por vía oral o por vía endovenosa, intravenosa, ingresa a nuestra circulación, ¿no? Entonces ya penetró al organismo de una manera directa. E indirecta, los fármacos para poder producir la acción en un órgano no entra en contacto con el órgano, sino que lo hace a través de otro, ¿no? Es como, por ejemplo, los antitusígenos, ¿no? Que nos provocan, o los expectorantes, que nos van a provocar poder eliminar pues toda esa flema, esa mucosidad que tenemos en nuestro organismo. Nosotros no tomamos el medicamento y de frente se va a nuestros bronquios, ¿no? Pues. Entonces, ¿dónde va? Primero va a la circulación, ingresa a los pulmones y por ahí se va penetrando, ¿no? Por eso es que dice
que para poder producir la acción de un fármaco no entra en contacto con el órgano directamente, ¿no? Sino que lo hace a través de otro. Entonces, para ingresar a los bronquios, no ingresa directamente, sino ingresa a nivel de la circulación por los pulmones y va hacia los bronquios. Hay factores que van a modificar la acción de los fármacos, ¿no? Indudablemente, indiscutiblemente, eso sí es verdad. Depende la dosis que nos administremos el medicamento, ¿no? De repente, si nosotros ya somos unas personas adultas, no vamos a poder tomar un jarabe, como por ejemplo un paracetamol, ¿no? Porque la concentración o la dosis de un jarabe es apta para un niño. Entonces, para nosotros, si ellos toman una cucharada, nosotros teníamos que tomar pues el pomo entero. Entonces, por eso es que la dosis es un factor que modifica la acción del fármaco, ¿no? El ritmo cardíaco, de repente hay personas que pueden padecer algún tipo de enfermedad del corazón y pues necesitan mayores o menores concentraciones, ¿no? El sexo, bueno, en el caso de mujeres y varones, pues también las dosis van a variar, ya que nosotros, las mujeres, tenemos un poquito más de tejido adiposo que el hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros pues vamos a llevar un bebé, vamos a estar gestando, ¿no? Entonces, es necesario para nosotros, muy aparte que somos más hormonales que el varón, ¿no? En la edad, indiscutiblemente, porque ya sabemos que la dosis, la concentración del fármaco va a depender de la edad de cada persona, ¿no? Si es un niño, obviamente es menos, si es un adulto mayor o un anciano, dependiendo también lo que es las vías de administración. Eso también va a modificar la acción. Cuando nosotros tomamos una pastillita bioral, los efectos se ven un poquito más lentos, ¿no? De repente a los 2 días vemos recién el primer efecto que nosotros queremos lograr, pero si nosotros nos los administramos vía intramuscular, como que el efecto es de aquí a 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Y si nos los administramos vía endovenosa, el efecto es más rápido. ¿Por qué? Porque va directo a la sangre. El peso también, ¿no? Una cantidad de fármaco no se le puede dar a una persona obesa y la misma concentración que una persona delgada, ya que muchas veces ese exceso de tejido adiposo puede provocar de que el fármaco, ¿se acuerdan en las clases anteriores? Puede provocar que el fármaco se guarde, ¿no? En esa grasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en el caso del peso, ¿no? Por eso las que son mamás, pueden ver esto de aquí cuando llevan a su niño al pediatra. Entonces lo primero que hacen es cuánto pesa, ¿no? Para poderle administrar una cantidad o una dosis adecuada. Otro factor que modifica la acción es el efecto el estado de enfermedad de un organismo, ¿no? Obviamente, si nosotros sufrimos de una insuficiencia renal, un problema hepático o cardíaco, pues obviamente las dosis van a ser menores, ¿no? Entonces, imagínense un problema renal, no vamos a poder eliminar las cantidades normales que se eliminarían de un fármaco, de un desecho de fármaco. Entonces, de repente podría provocar una no eliminación del mismo y como consecuencia una toxicidad, ¿no? Entonces, igualmente en el hígado, ¿no? Si está dañado, entonces puede provocar pues que no haya el metabolismo adecuado del fármaco. ¿Qué es un efecto farmacológico? Cuando hablamos del efecto farmacológico, ¿no? Cuando hablamos anteriormente de la acción, es lo que va a hacer, ¿no? Cómo va a actuar, qué cosas va a hacer. Ahora cuando hablamos del efecto nos estamos refiriendo a las consecuencias, ¿no? Entonces el efecto farmacológico se refiere a las manifestaciones de una acción farmacológica en un paciente. Entonces cuando nosotros nos hemos administrado un medicamento, este va a realizar su acción en todo el cuerpo, ¿no? De acuerdo a la dosis, lo que habíamos hablado, de acuerdo a la edad, al peso, al sexo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces va a actuar, va a realizar su acción. ¿Cuál sería su acción? Desinflamar, ¿no? Inhibir, eliminar, tratar, curar. Entonces, después que ha realizado la acción, nosotros vamos a ver cuáles son esos efectos, que puede ser un efecto beneficioso como un efecto secundario, ¿no? Consecuencia de. Entonces, el efecto farmacológico es la manifestación de la acción de un fármaco en un paciente. En otras palabras, es la respuesta o la consecuencia de la acción
de un medicamento. Tenemos varios tipos de efectos. El efecto primario, secundario, colateral, placebo, indeseado, efecto tóxico y efecto letal, ¿no? Cuando nos referimos al efecto primario, hablamos del efecto que se está buscando del medicamento. Por ejemplo, si yo tomo un antibiótico, ¿no? Entonces, ¿para qué tomo el antibiótico? Para poder eliminar el microorganismo que me está provocando un tipo de infección, ya sea una infección a nivel bronquial o de repente a nivel del estómago, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el efecto primario? La eliminación de estos microorganismos. Como efecto secundario, ¿qué me provocaría estos antibióticos? Que la mucosa de mi estómago se dañe, ¿no? Se dañe, entonces ese sería su efecto secundario. Como efecto colateral, pues serían las diarreas que me va a provocar este tipo de antibióticos. También sabemos que el efecto placebo es un efecto que busca un tipo de pacientes, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, placebo, que les dé placer, que les dé un beneficio al paciente, que indudablemente están estos medicamentos, que este medicamento, pues lo único que contiene es azúcar, ¿no? Nada más. Entonces es solamente para satisfacer al paciente, ¿no? Generalmente no tiene ningún efecto farmacológico. El efecto indeseado, obviamente, es cuando el medicamento produce otro efecto que puede resultar indeseado, ¿no? Con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. Por ejemplo, cuando tomamos una clorfenamina. ¿Cuál es ese efecto indeseado que muchas veces nos incomoda, el quedarnos dormidos, ¿no? El efecto tóxico, obviamente, pues es un efecto que es un efecto que nosotros no deseamos, un efecto que nos va a provocar una toxicidad en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no usan de una manera racional el medicamento y de repente por el miedo de esta enfermedad que tenemos hoy en día, que es el COVID, tienen fiebre y no se administran, por ejemplo, una cantidad de paracetamol adecuada, ¿no? Si no toman 2, 3, 4, 5 paracetamol según ellas para que le baje la fiebre rápidamente, pudiendo provocarse una toxicidad, ¿no? ¿Y dónde se provoca esta toxicidad? En el hígado, ¿no? Entonces pueden dañar su órgano a futuro. Y el efecto letal es cuando ya pues provoca la muerte de algún paciente, ¿no? También hablamos de la célula diana, ¿no? Mencionamos esto en un inicio. Cuando se habla de la célula diana, se refiere al lugar donde va a realizar la acción, ¿no? La célula diana es el lugar donde se va a realizar la acción. Puede ser cualquier tipo de células que conformen un órgano, ¿no? Y que éstas contienen, pues, un receptor específico para el tipo de medicamentos que se va a administrar. Entonces, también nos referimos a un receptor, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué son los receptores? Esto ya ustedes los deben de saber porque al inicio les dejé una tarea de lo que es membrana, ¿no? Entonces, los que han hecho y han por lo menos leído, sabemos que en la membrana que está compuesta por algunos receptores. Estos receptores son estructuras proteicas, macromoleculares, o sea, más grandes, ¿no? Ampliamente distribuidas pues en todas las células, en toda la membrana, perdón, ¿no? Entonces, estos receptores, que son proteínas, van a permitir que los medicamentos que ingresen o cualquier sustancia se unan a ellos, ¿no? Entonces, y puedan provocar una respuesta deseada, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, pueden recepcionar medicamentos como pueden recepcionar sustancias químicas creadas por el mismo organismo. Entonces, hay un descubridor de estos receptores que es John Newport Langwell, ¿no? Quien más o menos a finales del siglo XIX planteó la existencia de ciertas estructuras dentro de las células, ¿no? Las cuales se unen a un fármaco. Estos receptores pueden estar ubicados en el núcleo de la célula, en el citosol,
también pueden estar ubicados, y en las membranas, ¿no? En la membrana de la célula. O sea, pueden ser ubicados en 3 lugares: membrana, citosol y el núcleo. ¿Cuáles son las funciones de estos receptores? Una de las funciones es unirse al ligando apropiado, ¿no? Cuando hablamos de ligando nos estamos refiriendo a un medicamento o nos estamos refiriendo a una sustancia química que elabora nuestro propio organismo. También al unirse, otra de sus funciones es preparar o propagar, ¿no? Una señal en el organismo, lo cual te indique de que la función se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estrógenos. Si nosotros tomamos estrógenos vía oral, entonces esos estrógenos van a ingresar a nuestro organismo y se van a unir a los receptores que se encuentran en la célula. Estos se van a activar y van a dar una señal a nuestro organismo para que siga segregando más estrógeno, ¿no? Emplear los sistemas efectores dentro de la célula que activen efectos dentro de la célula, o repriman ciertos procesos que constituyen la base de respuesta celular. Hay varios tipos de receptores. El primero tenemos receptores tipo canal iónico, son los que observan acá, ¿no? Entonces, estas son estructuras proteicas, como se ven acá, son estructuras proteicas que van a atravesar lo que es la membrana citoplasmática y van a constituir un canal iónico, ¿no? Cuando se une la molécula o la sustancia a estos receptores, va a provocar que ésta se abra, como observan acá, y puede ingresar algún tipo de iones, como por ejemplo sodio, potasio, cloro, magnesio. Acá tenemos varios tipos de receptores que son de tipo canal iónico, como los receptores adrenérgicos, de sustancias acá, visuales de opsina y de dopamina, ¿no? Receptores acoplados a proteínas. Aquí, como observamos, son receptores en verde, como observan acá, que se van a unir a este tipo de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando una sustancia se une a ellos, entonces estos van a provocar de que este tipo de proteínas se activen, ¿no? Y puedan provocar el efecto deseado. Tenemos varios tipos de receptores G, que son receptores nicotínicos, de GABA tipo A, receptores para ácido glutámico, receptor de glicina, receptor de glutamato. Estos son estos tipos de receptores. Luego tenemos receptores catalíticos. En estos receptores catalíticos van a actuar como enzimas, ¿no? Aquí, ¿no? Como enzimas de acción directa que catalizan la reacción de fosforilación o generación de un segundo mensajero. Como observan acá, acá está la membrana. Este receptor, como les mencioné, van a actuar como enzimas. Por ejemplo, este es un receptor de una enzima, de la tirosina quinasa, ¿no? Entonces, cuando estas se unen a ellas, los receptores acoplados, apareados, fosforilan mutuamente sus tirosinas del dominio intercelular, región dentro de la célula, ¿no? Mire cómo pueden acá observar, ¿no? Las activan, aquí están, verdecitas activadas, y van a dar una respuesta celular. Luego hablamos de los fármacos. Hay unos tipos de fármacos, ¿no? Generalmente en farmacología mucho se habla de los fármacos agonistas y los fármacos antagonistas. Cuando hablamos de los fármacos agonistas, pues nos estamos refiriendo a aquellos que se unen a su receptor y van a provocar un efecto deseado. En cambio, los antagonistas son fármacos que se van a unir a su receptor, pero no van a provocar ninguna actividad farmacológica, ¿no? Entonces, como podemos observar acá, los agonistas se clasifican en totales y en parciales. Cuando hablamos totales, es aquel fármaco que se va a unir a un receptor específico e induce a una respuesta. Cuando hablamos de parciales, es aquel fármaco que actúa sobre un receptor específico, induciendo una respuesta submáxima.
actúa como un antagonista de un agonista completo, o sea, que no va a provocar pues el efecto máximo, ¿no? Total, sino a medias nada más. Entonces, el antagonista, habíamos dicho de que es un fármaco que se une a su receptor, pero no produce ningún efecto farmacológico. Hay dos tipos de fármacos antagonistas, el competitivo y el no competitivo. Cuando hablamos de competitivo es como observan acá, ¿no? Compite con el fármaco, ¿no? Este antagonista, un fármaco compite de repente con otro fármaco, de repente con la sustancia. Entonces, va a unirse aquí y va a provocar de que esta sustancia quede en el aire, ¿no? Y no produzca el efecto deseado. Por ejemplo, para que lo entiendan, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún tipo de alergia, entonces, ¿qué es lo primero que nos pasa? Comenzamos a sentirnos ronchitas, picazón, falta de respiración, no podemos dormir, ¿no? Nos da taquicardia. Es incómodo tener un tipo de alergia, ya sea una alergia de gripe, ¿no? O una alergia por algún medicamento, de repente por algún alimento. Entonces, cuando provoca esa alergia, nosotros tenemos grandes cantidades de histamina en el cuerpo. Entonces, para que estas histaminas puedan tener ese efecto de causarnos picor, desesperación, no irritación, falta de sueño, ellas se unen a los receptores. Entonces, de repente, nosotros tomamos algún tipo de medicamento que van a bloquear este tipo de receptor que ellas se van a unir. Entonces, si nosotros hacemos que estos medicamentos que estamos tomando se unan al lugar donde ella se va a unir y realizar su acción, ¿qué va a pasar con la histamina? ¿Va a provocar el efecto? No, se queda en el aire ya. Entonces, ya empiezan a bajar o atenuar estos síntomas, ¿no? Como el picor, la falta de sueño, la taquicardia, ¿no? Ese es competitivo porque va a competir con esta sustancia. El cambio, el no competitivo, pues se une no al receptor, ¿no? No al mismo lugar, sino se une pues a otro. Sirven generalmente para disminuir el efecto máximo del principio activo, ¿no? Y también vamos a ver lo que es el sinergismo. Cuando hablamos de sinergismo, hablamos de la acción de una determinada sustancia que se ve favorecida por otra, ¿no? Por ejemplo, hay un sinergismo de suma, de potencia y de facilitación. Cuando hablamos de suma, es para sumar un efecto, ¿no? Sumas, por ejemplo, nosotros si tenemos un paracetamol, lo tenemos de concentraciones de 500 de 1 gramo, ¿no? Entonces, nosotros de repente no tenemos en el momento un paracetamol de 1 gramo para bajarnos la fiebre. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tomarnos un paracetamol de 500 miligramos o de menos concentración con una aspirina de repente, ¿no? O con un ibuprofeno, ¿no? Entonces sumamos el efecto analgésico, antipirético del paracetamol. Cuando hablamos del sinergismo de potencia, sinergismos de potencia son reacciones diferentes, ¿no? Aquí es para aumentar, potenciar más la acción. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la furosemida, que es un diurético, ¿no? Que potencia la acción, por ejemplo, de la digoxina, que es un antirrítmico, ¿no? Porque al provocar la eliminación de potasio, ¿no? Por ejemplo, otros medicamentos, cuando tomamos nosotros la amoxicilina, pero la que está compuesta con el ácido clavulámico, o también cuando tomamos algún antibiótico como el trimetoprim o sulfametoxazol. Y el sinergismo de facilitación o de supersensibilidad es un fármaco inactivo. Aquí hablamos de fármacos inactivos, pero cuando estos fármacos inactivos se asocian a otro tipo de fármaco, pueden provocar pues de que estos provoquen un efecto deseado, pero un poquito más fuerte, ¿no? Por ejemplo, la cocaína en gotas por sí sola es incapaz de contraer las pupilas,
pero si se añade con una noradrenalina en gotas, produce una contracción de la pupila de una manera muy marcada, ¿no? Entonces, solas no tienen ese efecto, pero asociadas ayudan a estimular el mismo, ¿no?